¿Cómo estás? Ya, está grabando. Un abrazo, Daniel, aquí contento de tenerte Ya se hoy está esta grabando. noche importante. Bien, buenas noches con todos. Les ruego, por favor, a todos los compañeros apagar sus micros si fueran tan amables, para que podamos comenzar con la reunión. ¿Comprensida? Reitero, por favor, es esencial tener apagados los micros durante toda la exposición. Las preguntas se harán vía el chat del Zoom, ¿ya? Y por eso mantendremos todos los micros apagados, ¿no? El único que tendrá, bueno, el privilegio de tener, digamos así, de haber aprendido es quien les habla, ¿no? Y momentáneamente sin interrumpir al expositor. Bien. Dicho esto, damos la bienvenida a todos los compañeros, amigos y simpatizantes. El Comando Nacional de Acción del APRA comienza esta noche su semana para festejar, ¿no?, el Día de la Fraternidad y el natalicio de nuestro jefe en su aniversario 128, el natalicio de Víctor Raúl Aya Torre. Esta semana de celebraciones coincide también con fechas que no son precisamente para celebrar, pero sí para conmemorar, como es el vil asesinato de nuestro compañero Manuel Arévalo Cáceres, ¿no? Él desde su muerte ya tiene 86 años de asesinado, y eso es lo que no podemos olvidar ni conmemorar por más días de San Valentín, como he visto lamentablemente que algunos compañeros con buena intención, pero van olvidando, van pasando la fecha, y eso no debemos permitir. Es parte de nuestra liturgia, parte de nuestra tradición, parte de nuestra herencia que hemos recibido y tenemos que seguir transmitiendo a otros compañeros, sin excepción. ¿No? Dicho esto, como vuelvo a repetir, les pido por favor que apaguen sus micros, si fueran tan amables, todos los compañeros puedan apagar, y vuelvo a repetir, las preguntas serán vía chat de comando. Presento, para empezar la conferencia, con la cual empezamos actividades pues, del mes de la fraternidad, ¿no? Vamos a tener hoy día la conferencia sobre la impronta de Manuel Arévalo en la PRI. La conferencia está a cargo del compañero José Daniel Hidalgo, escritor, guionista, investigador y autor de 2 libros muy interesantes. Uno es Arévalo, el hombre completo. El segundo es 1932, los excluidos luchan por la libertad. Vuelvo a repetir, les ruego por favor a los compañeros que apaguen sus micros para que no se filtre ningún sonido adicional, que también las preguntas, una vez que termine el expositor, serán vía chat, en orden, de preguntar no hay ningún problema, pero vía chat, por favor, ¿no? Dicho esto, dejo el micrófono abierto al compañero José Daniel Hidalgo para que haga la exposición y nos ilustre sobre la vida del compañero Manuel Arévalo. Compañero Hidalgo, el micro es todo suyo. Muchas gracias, compañero. Compañeros y amigos, muy buenas noches. En verdad, estar atentos del recuerdo de un hecho que ocurrió hace 86 años, solamente podría involucrar a un sector muy especial. Tal vez a muchos dentro del propio partido este hecho no les interesa. Y es que en sí, cuando Víctor Raúl instaura la Semana de la Fraternidad, que comenzaba el día 15, con el recuerdo del asesinato de Manuel Arévalo, y terminaba el 22, con la celebración del Día de la Fraternidad, el día de su cumpleaños, y una serie de actividades en el interín, no hacía más que
refrescar en cada uno de los militantes un mensaje de mística, un mensaje de lo que es una verdadera, o la verdadera, lo que es el ejemplo a la entrega de la causa, o de una causa, en especial la nuestra, la de los apristas. Y este día especial para quienes sabemos que existió un santiaguero ilustre, un peruano ilustre, llamado Manuel Jesús Arévalo Cáceres, a quien, como dije, pese a que 84 años hace que lo mataron, un día como hoy, condenado sin juicio por un delito simple, aparentemente simple, profesar ideales dirigidos a la construcción de la justicia social. Arévalo es ejemplo de humanidad. Arévalo es ejemplo de virtud. Arévalo es ejemplo de heroísmo. Por Arévalo podríamos repetir a Tomás Carlyle cuando dice que los grandes hombres nunca mueren, que el héroe trasciende los siglos, habla a las generaciones más allá de las suyas. El héroe es la encarnación de la virilidad. El héroe es el hombre supremo, la masculinidad expresa y perfecta. Un héroe es un gran hombre, uno a quien todo hombre admira y ante quien se sientes un cierto sobrecogimiento. El culto de los héroes es simplemente natural, dice Carlyle, porque reconocemos que estos hombres encarnan los afanes de todos los otros hombres. Arévalo es un héroe meteórico. Nace un 15 de octubre de 1903 y muere un 15 de febrero de 1937. Saquen su cuenta, tenía todavía 33 años de edad. Cosa que puede tener otro significado, ¿no? Fecha una edad simbólica, la edad de Cristo. Arévalo ha sido muy tergiversado en su recuerdo al interior del partido. Yo esta mañana recordaba en Santiago de Cao que nadie podría decir que Santiago de Cao es un pueblo de labriegos. Cuando pasa por Santiago de Cao, Antonio Raimondi deja un testimonio de lo que vio y lo sorprendió y lo admiró. Y habló de un pueblo grande, de altas casas blanqueadas. El pueblo de Santiago fue la cabecera del Valle Chicama, el pueblo más importante del Valle Chicama, la conexión directa entre Trujillo y el Valle Chicama. Tenía sus propios caminos y tenía sus minifundistas. Uno de ellos, don Manuel Cáceres, conocido como don Manongo Cáceres, tiene aún en el cementerio de Santiago de Cao un mausoleo a la entrada que perenniza el orgullo de la familia Cáceres. Por su parte, los Arévalo eran propietarios de dos fundos, el Fundo Colpán y Capernán. La casa de Manuel Arévalo está próxima a la iglesia. Bastarían unos 20 metros, me parece, para llegar desde la iglesia hasta su casa. Era una familia numerosa, es cierto. Cuando su desarrollo cronológico en su niñez
coincide con la penetración imperialista y la brutalidad de los norteamericanos. Ellos comienzan a comprar tierras. Primero se apropian del agua, luego comienzan a comprar tierras y luego se adueñan de las tierras comunales. Y entonces los minifundistas se empobrecen o se ven obligados a vender sus tierras y tienen que salir. Santiago de Cao es un pueblo de grandes casonas, casas huertas, con grandes patios. Al salir de esas casas, obviamente que se quedaron, como se quedaron también la gente que tenía menos recursos. Otra cosa especial que recordaba ahora, quien conoce la iglesia de Santiago de Cao puede ver la obra arquitectónica de los jesuitas. En el muro exterior están las 12 torrecillas que representan a los 12 apóstoles, como la iglesia esta de Lima, que también es la más antigua de los jesuitas. Los jesuitas llegaron ahí, hicieron una gran labor evangelizadora y dio sus frutos. Mucho antes que Manuel Arévalo de Santiago de Cao salió con rumbo a España, un indio que se hace respetar en las cortes madrileñas como representante de los indios del Perú, con el título de protector general de los indios del Perú, diputado de Indias, y además había sido alcalde ordinario de Santiago de Cao, jefe de milicias de Santiago de Cao y indio principal de Santiago de Cao, José Vicente de Morachimo y Ferrer. Y hace pocos años, creo el 2017, la Universidad Nacional Agraria editó un libro biográfico que es una tesis doctoral de una investigadora francesa, Sofía Matei. Él es también santiaguero, como lo es Manuel Arévalo. Manuel Arévalo, como decía, tiene un paso meteórico en la vida nacional y en la vida, en la existencia del partido. Y se ha quedado reducido, aparte de las tergiversaciones que se han dicho de él, se ha quedado reducido a 4 palabras: el fe, unión, disciplina y acción. Si nosotros practicáramos esas 4 palabras, no estaríamos como estamos y sería fácil integrarnos a la causa. Digamos, el conflicto de intereses entre los agricultores y la gran hacienda, que representa el avasallamiento del imperialismo. Digamos que en medio de ese conflicto aparece Manuel Arévalo. Manuel Arévalo, según los compañeros que han hecho biografía de él, alcanzó a tener solo el 3er año de primaria, pero según los documentos que yo hurgué, tiene 2.º año de secundaria. Se quiere decir de que el 3er año de primaria lo tuvo en el pueblo, pero al estar en Trujillo, él siguió estudiando, ¿no? Manuel Arévalo tampoco fue hijo
de labriegos, como se ha querido decir, como se ha falsificado. Estudia mecánica. Y en ese tiempo, quien tiene un taller de mecánica tenía un lugar de consideración especial en la sociedad. Y después que él tiene una corta pero extraordinaria aparición en la vida sindical del Valle Chicama desde 1917 hasta 1919, al año en que presenta el primer pliego de reclamos de las haciendas azucareras, lo elaboró y lo presentó, y de eso deja testimonio el autor de las luchas sindicales del Valle Chicama, don Joaquín Díaz Ahumada. Arévalo, después que es expulsado del Valle Chicama, se va a Trujillo, y en Trujillo instala su taller de mecánica. Y en Trujillo, a la vez, es reconocido como un joven cercano al viejo Julio Reinaga, que era conocido como un periodista, como un hombre defensor de los más necesitados. Él pasa a formar parte de su grupo desde que está en Trujillo, y a pocos metros de donde instala su taller está el Teatro de la Unión, que es el teatro que administraba Julio Reinaga. Allí en ese teatro, él es el presidente del Ateneo Popular, pero también en el mismo barrio, aparece en 1922 como presidente del Club Unión. Unión es la palabra inglesa que en castellano significa sindicato, y eso ustedes lo saben. Luego, ya en la vida sindical de Trujillo, él aparece como uno de los auspiciadores del movimiento que se armó cuando se declara, que se armó en Trujillo, cuando se declara en Lima la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. Y en 1922, cuando hay una gran huelga de los braceros del Valle Chicama, él aparece presidiendo el comité de apoyo en defensa de estos trabajadores. Y en ese comité está con Orrego y está con Manuel Búfalo Barreto. En 1927 aparece como el fundador del sindicato de choferes de Trujillo, y esa es otra cosa especial. Hasta la década del 50, 60, ni siquiera la palabra chofer estaba castellanizada, era el chofer. Y en la Plaza de Armas de Trujillo, los choferes eran profesionales, digamos, entre comillas, de lujo. Vestían corbata y terno, una elegancia que le daba una connotación especial. Cualquiera no era chofer, como tampoco cualquiera era mecánico. Y Arévalo fue, como digo, aparece como fundador del sindicato de choferes de Trujillo, y a la vez tiene su propio taller de mecánica. Eso después de que otro trujillano ilustre, como es Carlos Martínez de Pinillos, también tuviera su propio taller de mecánica. Arévalo, en toda la década del 20, estuvo muy de cerca a Antenor Orrego. Y quien sabe quién fue Antenor Orrego puede entender de que no permitía en su entorno a gente que no valía la pena. Antenor Orrego se detuvo en Manuel Arévalo, formó a Manuel Arévalo y le dio una formación por la cual él tiene que verse obligado a reconocer las potencialidades
la capacidad de su alumno y apuntalarlo para que vaya más allá. Cuando se forma el primer comité aprista en La Libertad, Arévalo está en primera línea. Y cuando se institucionaliza ya el comité político, ya una vez que se ha fundado el partido aprista en Trujillo, él aparece en un cargo aparentemente menor, pero como custodio de la disciplina, mientras que Barreto aparece como parte del buró de los organizadores. Cuando llegan las elecciones de 1931, Arévalo es el segundo de la lista, pero es el candidato más visible. Y como candidato más visible, él es el que hace la campaña. Está incluido en la... se lo incluye a petición de Víctor Raúl al compañero Carlos Manuel Cox, pero Carlos Manuel Cox estaba fuera de Trujillo desde 1923. ¿Cuánto creen que lo conocían en Trujillo? Sí, desde el 23 hasta el 31, él había estado ausente. El verdadero activista de la campaña fue Manuel Arévalo. Y el resultado de la votación es que obtiene 16,000 votos y 300 y tantos, mucho más votos que los que obtiene el candidato presidencial. Eso puede demostrar la influencia, el peso social que tenía Manuel Arévalo en Trujillo. Todas estas reseñas, en verdad, a mí me parece que significan muy poco para lo que significa su mensaje. Él es un mensaje. Luego viene su paso por el Congreso de la República. A duras penas está 2 meses. En los 2 meses entenderán que muy poco tiene que hacer. Los testimonios que deja el propio Víctor Raúl es que él se dedica a prepararlo y lo prepara, y en una oportunidad Arévalo hace una disertación, y esa disertación está el documento. Y un opositor nuestro de la derecha, don Víctor Andrés Belaúnde, a raíz de esta sorprendente exposición, hace un comentario y dice: vaya, ahora el APRA también tiene un obrero genio. Arévalo se ve obligado a salir al destierro. Y del destierro, en el destierro está un tiempo en el Ecuador y está otro tiempo en Colombia. Llega a Panamá. Se dedica a trabajar, pero se dedica también a estudiar. Cuando se produce el movimiento del 7 de julio de 1932, Arévalo decide regresar clandestinamente. Lo acompaña el compañero Pedro Muñiz, pero no logra pasar las fronteras. Cuando él ya están en el Ecuador, se dan cuenta de que, o son informados de que el movimiento había sido develado. Luego, los exiliados en un barco se van de Colombia hacia Chile, y Arévalo se queda en el Perú clandestinamente, mientras los otros van a gozar lo que llaman el pan amargo del destierro. Él se queda en el Perú, ingresa clandestinamente al Perú y se dedica a la organización del partido. Cuando sale en libertad Víctor Raúl, el año 33, lo encuentra posesionado en Lima. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional que preside Víctor Raúl, pero Víctor Raúl le da 2 encargos en especial: que retorne a Trujillo en calidad
de secretario regional del norte y como su personero, como su representante personal. Ojo, eran compadres espirituales. Manuel tiene 2 hijos, Zoraida y Víctor Manuel. Víctor Manuel es el ahijado de Víctor Raúl. Y se llama Víctor por Víctor Raúl y se llama Manuel por Manuel Arévalo. Cuando viene a Trujillo, tiene una misión. Aquí se encuentra con hogares destruidos, o sea, realmente esta matanza, esta persecución, mucha gente, o sea, además de nuestros muertos, mucha gente se había visto obligada a irse, pues, porque si los encontraban, los mataban, ¿no? La represión fue brutal. Trujillo es una ciudad que perdió la vida nocturna. El prefecto tenía prerrogativas para declarar el estado de emergencia, para declarar el toque de queda, ordenar que la gente desde las 6 de la tarde ya no salga de su casa. Y durante mucho tiempo Trujillo estuvo viviendo con el toque de queda. En estas circunstancias, él viene acá a Trujillo y se dedica a realizar una actividad humanitaria en favor de las víctimas de la revolución, y fue grande. Si no hubiera habido esa entrega humanitaria, ese desprendimiento humanitario que él encabezó, tal vez mucha gente por resentimiento se hubiera ido, ¿no? Pero no, cumplió bien su papel. Luego se termina el gobierno de la Concordia, la paz y la concordia, y nuevamente comienza la clandestinidad. Hay algo especial que siempre es especulado. Nunca lo perdonaron, los gamonales, los terratenientes, nunca le perdonaron a Manuel Arévalo su aparición en Casagrande con la organización del sindicato. Dicen que fueron ellos los que le pusieron un precio a su cabeza. Con su maestro forman en Trujillo, o fundan en Trujillo, un periódico que se llama Chan Chan. Aparece en 1935. Y ese periódico está dirigido a sostener la dirigencia, la resistencia civil. Es decir, y el razonamiento es, ante la represión violenta de la dictadura, la resistencia civil del pueblo. Y entonces se dedican a organizar las bases, se dedican a hacer una actividad subterránea. Más que Antenor, que era una figura notoria, es Manuel, el protagonista de esta gran actividad. En todo ese tiempo, él tiene que vivir clandestinamente. En la calle Mansiche, aún todavía está la casa, que era la base, que era el lugar del escondite, que fue el lugar de donde lo sacaron y del que se lo llevaron, ¿no? El extremo de todo, para estos cancerberos de la derecha, de los poderes económicos, fue un banquete. Un banquete después de la captura de Arévalo. El propio Armando Soleguren, que era el prefecto que había de la Libertad y que había sido ministro de la Junta de la Junta Militar de Cerro, encabeza este banquete, que lo dan un lujoso restaurante de Trujillo. En ese banquete, Soleguren
enseña las dos pistolas de Manuel Arévalo como señal de que habían vencido. Y hay una carta interesante que dice, en la que le dice Ciro Alegría a la viuda de Manuel: muerto nuestro hermano Manuel, se acabaron todas las esperanzas de hacer la revolución. Arévalo cae en el fragor de organizar la fraternidad en homenaje a Aya de la Torre. Y no era una organización fácil, ¿no? Además era la consigna de que en todos los pueblos de la libertad se sienta el día 22, ¿no? En todos los pueblos tenían que reventarse bombardas, tenían que pintarse los cerros, tenían que amanecer pintadas las paredes, y en especial las paredes de las casas de los señores, ¿no? En esa circunstancia cae prisionero. Hay una interrupción de una correspondencia entre Aya de la Torre y Manuel Arévalo que se ha perdido esta correspondencia, ¿no? Pero los retazos que quedan de lo que escribe Víctor Raúl ilustran bastante, ¿no? La confianza que él le tiene para haberlo nombrado su representante personal, para haberlo hecho secretario regional del norte. Pues ya se entiende la confianza que le tenía Víctor Raúl. Muchos han llegado a dudar eso de que Víctor Raúl lo haya designado como su sucesor y que era solo propaganda. Pero el jefe en diferentes momentos lo ha confirmado, ¿no? Como su sucesor, que era la persona más indicada para sucederlo. Yo creo que no se confiaba, Víctor Raúl no se confiaba de los otros, se confiaba de la integridad de un hombre como Manuel Arévalo. Bueno, este recuerdo que hoy con gentileza le estamos dedicando tiempo, este recuerdo no solo nos ilustra, este recuerdo los debe nutrir, este recuerdo nos debe llenar de esperanza a reencontrar el camino de la unidad. Creo de que en sus 4 palabras críticas está el destino del partido. La fraternidad es un elemento muy importante. La fraternidad es parte de la cultura, pero muchas veces nosotros ni siquiera somos capaces de tolerarnos. Yo creo de que si encontramos a un verdadero compañero, es como encontrar a un verdadero hermano o a un verdadero amigo. Hay que cuidarlo, hay que cuidar esa unidad. Se han roto muchos lazos, están ocurriendo, aún todavía no termina esta marea. Hay un protagonismo absurdo de unos, hay banderas ajenas que se quieren levantar en la casa, hay olvidos de nuestros mensajes primigenios, pero también creo de que habrá la suficiente madurez para entender que en el mensaje de hombres como Arévalo están las pistas necesarias para la reconstrucción del verdadero APRA. Me invitó el compañero Montenegro, de mucha estima. Dudé en un principio, pero quise estar acá con ustedes con estas palabras finales que les estoy diciendo. Ojalá que reflexionemos, ojalá que se tiendan los puentes, encontremos los puentes, ojalá que reconstruyamos la unidad. Creo de que vamos a estar en el frigidero electoral por mucho tiempo, de repente por 20 años,
la gente que tiene la ilusión de transitar en la fila del partido por alguna apetencia electoral que la ve cercana se equivoca, pues. Yo ahora estuve en Santiago de Cabo y conversaba antes de iniciar esta conversación, conversaba con los compañeros de que por estupideces se pelean los compañeros. O sea, divisiones abajo, divisiones arriba, ¿no? Creo que si hay compromiso, si hay compromiso con la causa de la justicia social, del PAN con la libertad, del PAN con libertad, tiene necesariamente que haber una aplicación encarnizada del fe, de la unión, de la disciplina y de la acción. Compañeros, creo que se abre el paso para el diálogo. Compañeros. Muchas gracias por su exposición, compañero José Daniel. Bueno, bastante interesante también su llamado a la unidad, ¿no? Unidad sobre cosas concretas, unidad sobre una verdadera fraternidad, ¿no? Entendiendo nuestras diferencias con todos, pero sin ninguna clase de desviacionismo, ¿no? Ni intentos soterrados de llamar a una unidad bajo una falsa fraternidad que lamentablemente algunos practican, pero ya es un tema que podremos discutir y también dialogar entre todos en otros momentos. Sin dejar de lado para nada las palabras que usted nos ha dicho, el compañero José Daniel, las cuales le agradecemos en nombre del comando. Dicho esto, las preguntas quedan abiertas, como volvemos a mencionar, a través del chat del Zoom, por favor, ¿no? Podemos comenzar y yo le voy a leer todas las preguntas que se deseen hacer. Gracias. El compañero Martín escribe, estimado Daniel, compañero, hermano y amigo, existe una versión de que en Huacho habría habido una ceremonia referente a los restos de Arévalo que presidió el compañero Ramiro Prealé. ¿Qué nos puedes compartir? Mi abrazo fraterno. Mira, hola compañero. Oye compañero, en Santiago de Cabo han puesto una tumba, han hecho el amague de una tumba, ¿no? Y en esa tumba puesto y abajo puesto alcalde fulano de tal, el regidor fulano de tal. Se han dicho un montón de cosas que no son ciertas, pero creo en la versión de Víctor Raúl. Dice, en mi libro yo presento el acta el acta fúnebre, el acta de función firmada por el alcalde de Supe. En Supe, a Supe lo llevaron el cadáver y dieron parte de que este señor, que se había querido escapar y que lo habían tenido que matar porque se estaba corriendo. Y ese parte, además, es un telegrama que recoge el diario El Comercio. El hecho es que lo entierran a escondidas, pero los compañeros dan con el cadáver de Manuel Arévalo. Y el propio Víctor Raúl dice de que esta misión se la encarga al compañero Lanata y que el compañero Lanata encontró el cadáver en el nicho de un chino. Y ese cadáver se lo lleva a Víctor Raúl y Víctor Raúl lo tiene escondido en uno de sus incahuasis. Un día la policía invade el incahuasi y se lo llevan el cadáver. El cadáver desaparece en Lima, y desde ahí, dice Víctor Raúl, nunca se supo dónde estaban los restos de Manuel Arévalo.
¿no? Entonces ya el resto son cosas míticas, son a veces mentiras, ¿no? Hay otra pregunta, creo. ¿Hay otra Sí, pregunta? compañero. Sí, le ¿Qué voy dice? dando. La próxima, bueno, es la mía. ¿Qué liderazgos obreros florecieron en el norte junto al de Manuel Arévalo? Creo que, miren, hay una cosa que no se ha dicho. Y Arévalo, en el valle, en las haciendas azucareras, instaura el comité del partido, era el sindicato. El secretario general del partido era el secretario general del sindicato, y ambas organizaciones siempre estaban en clandestinidad y funcionaban a escondidas en los cañaverales. El liderazgo más importante, creo, casi paralelo a Manuel Arévalo, es el de Manuel Barreto. Barreto no tiene una trayectoria sindical definida, a diferencia de Manuel. Pero Barreto es un conspirador. Barreto está en el comité de huelga de 1922. Barreto está también en el movimiento que hubo por el 23 de mayo de 1923. Barreto y Arévalo acompañan al entierro y dan sus discursos cuando muere el maestro Julio Reinaga, el maestro anarquista Julio Reinaga. Barreto, cuando viene Víctor Raúl de hacer la campaña del norte del 31, a Víctor Raúl lo recibe en Mansiche, ¿cómo se llama? Arévalo, con un discurso. Pero al día siguiente hay una conferencia en el Teatro Ideal y el orador es Manuel Barreto. En la lista parlamentaria se presentan a 2 obreros. No creo, aparte de que, o sea, digo yo, estoy diciendo de que Arévalo y Barreto tuvieron esa misma dimensión de respeto. No hubo otros compañeros dirigentes obreros que los comparen. No, sí hubo muchos dirigentes obreros, ¿no? En cada base hubo líderes obreros, hubo liderazgos sólidos y macizos que lograron sostener la organización sindical, que era la organización partidaria. Por ejemplo, en Cartagena, solamente en 1945 se logra, cuando se da este gobierno de Bustamante y Rivero, se organiza legalmente el sindicato. Y un ingeniero de apellido Carranza es el secretario general del sindicato, y don José Arévalo, hermano del mártir, es el secretario de defensa del sindicato. No sé si satisface la pregunta. Gracias, compañero José Daniel. El compañero Emiliano Palacios pregunta también. El compañero Manuel Arévalo nos mostró toda su capacidad de organización en las luchas de los trabajadores y en la organización de sindicatos. A su parecer, ¿por qué se ha abandonado esta orientación del aprismo en la defensa de los trabajadores? Yo no sé, hay un serio problema, ¿no? Ese es un serio problema de identidad. Llámese sindicato, organización popular, nosotros nunca debimos abandonar esas postas. Si no tenemos esas postas, no estamos desarrollando nuestro predicamento y no estamos armando o sosteniendo una organización comprometida con los clamores populares, ¿no? Esa es una lástima. Puede decirse de que la cantidad de los trabajadores sindicalizados es mínima.
comparación con el gran porcentaje de trabajadores del Perú, ¿no? De acuerdo. Pero los trabajadores informales, tienen los agricultores, tienen derecho también a tener sus gremios y nosotros deberíamos estar ahí. Si no estamos ahí, repito, es como si estuviéramos abandonando nuestro predicamento, pues, ¿no? Entonces, somos una organización mesocrática, eso es cierto, ¿no? Casi todos los que estamos acá somos de clase media. ¿Qué obreros tenemos a la vista en la organización partidaria? ¿Cuántos son secretarios generales? ¿Cuántos son líderes de sus gremios? No, hemos abandonado. Compañero, no sé si me he desviado de la pregunta, corríjame si es que me he desviado. ¿O hay otra pregunta? No, compañero. Sí, el anarquismo tenía presencia en la región de la Libertad. ¿Hay algún vínculo del anarquismo con Manuel Arévalo? Claro que sí. El principal anarquista fue Julio Reinaga. Y Julio Reinaga, que conoce a Manuel Arévalo en la Hacienda Roma, fue maestro de Arévalo. El primer sindicato azucarero se funda en Cartago. Y el fundador del sindicato se llama Eduardo Chávez Terraza. Eduardo Chávez Terraza pertenecía al círculo también de Manuel Arévalo, perdón, al círculo de Antenor Orrego. Y cuando deciden ellos, las haciendas azucareras para la organización de los sindicatos, envían a Eduardo Chávez Terraza a organizar el sindicato en el Valle en Cartavio, para extenderlo de ahí a todo el Valle Chicano. Él también tenía influencia anarquista y después él aparece como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del APRA, del primer Comité Ejecutivo Nacional del APRA. Fidel, el compañero Fidel León, era viejo. Era viejo cuando se funda el APRA. Antes de fundarse el APRA, él fue anarquista. El compañero Delfín Montoya, que secundó a Manuel Barreto en la toma del cuartel, había sido uno de los protagonistas de la huelga de 1912. Y la huelga de 1912 había sido influenciada por los anarquistas. Dos grupos, anarquistas y masones. Anarquistas con Julio Reinaga y los masones con Benjamín Pérez Treviño, que es el abuelo de César Hildebrand, y que tenía en Trujillo un periódico que se llamaba La Razón. Y el otro, Julio Reinaga, tenía un periódico que se llamaba El Jornalero. Pero ellos eran más intelectuales. No era gente de lucha, no era gente de acción. Ellos se quedaban en el predicamento. Ellos fueron padres de la culturización obrera, de la culturización ¿Y cómo lo consiguen? Mediante la fundación de los clubes sociales, deportivos y culturales. Por ejemplo, los clubes deportivos, sociales y culturales más importantes del Valle Chicama y de Trujillo son fundados alrededor de 1920 y todos tienen una característica que los distingue, una enorme biblioteca. Esa biblioteca era el principal instrumento de la conspiración. Esa es la herencia de los anarquistas, esa es la influencia de los anarquistas. Por aquel entonces, el club de Elías Aguirre, el Club Tabaco, de aquí del Valle Chicama, no era que se dedicaban exclusivamente al fútbol. El fútbol fue aleatorio, fue una de las actividades más que poco a poco fue afirmándose.
como actividad principal, porque un deporte popular, pero fundamentalmente era sacar de la ignorancia a la gente. Entonces, quien haya entrado, quien haya estado en alguno de estos clubes viejos puede darse cuenta de que esa gente iba a leer periódicos, esa gente iba a leer libros. En paralelo, los jóvenes desde 1916 en Trujillo, desde que Antenor Orrego preside el centro de estudiantes, se dedican a abrir escuelas nocturnas. Y esas escuelas nocturnas son centros de formación de los líderes obreros. ¿Sí, compañero? Gracias, compañero. Una pregunta adicional que quería hacer yo. Me llamó la atención, disculpe, el tema de cómo llevan a Arévalo y ahí existe el certificado de función de él. Me gustaría si podría repetir esa parte. Y también una pregunta adicional. ¿Hay algún indicio o rastro que se le hizo alguna autopsia al cadáver del compañero Arévalo? No, no. El compañero Lanata da fe, y esto lo dice Víctor Raúl, que tenía un balazo en la cabeza. No hay ninguna autopsia, no se le practica ningún estudio al cadáver. La consigna era desaparecer el cadáver. La primera consigna fue sacarlo de Trujillo. La primera intención era que delate dónde estaba Víctor Raúl, dónde estaba Antenor Orrego, que delate los planes de la conspiración. No salió de su boca ninguna palabra acusatoria. Y entonces aquí viene la tortura. De la tortura, un médico, el doctor Jersey, que era un médico militar y trabajaba en el Hospital Belén, da testimonio. Y esto lo recoge don José Casinelli, el compañero Pepe Casinelli. El doctor Jersey llega a la casa de Pepe Casinelli, de los padres de Pepe Casinelli, y dice, indignado, estos miserables que tienen encerrado a ese señor Manuel Arévalo, que es parlamentario, lo están matando a poco. Les he gritado y les he dicho que lo lleven al hospital. Bien, 2 días después no lo llevan al hospital, sino intentan sacarlo de Trujillo. ¿Cómo lo iban a sacar? Podían sacarlo por barco para irse a Salaverry y en Salaverry hacer un espectáculo de la forma como lo llevaban, no convenía. Podían sacarlo por avión y por avión ir a la grama de Mansiche, y en la grama de Mansiche toda la gente que se agolpaba para ver lo novedoso que era un avión cuando despegaba, tampoco pues iba a guardar alguna discreción. Entonces la salida era sacarlo sigilosamente y sacarlo de madrugada y llevarlo por la vía terrestre. Y así lo hicieron. El acta de defunción, yo la tengo por acá, no pensé, lo hubiera tenido listo. Este es el documento que certifica los votos que él, estoy apuntando bien o no, ahí está. Este es el documento que otorga el Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces y que certifica los votos obtenidos por Manuel Arévalo. Disculpen, compañeros. Esta es la firma de Manuel Arévalo. ¿Ustedes creen que un obrero casi analfabeto podría tener esa firma? Esta es la libreta electoral. Esta es la libreta electoral. Y ahí pueden ver que dice segundo año de secundaria.
¿Se lee o no se lee, compañero? Bueno. Y este es el acta de defunción. Este es el acta de defunción. ¿Mm? Claro, es difícil que lo pueda leer, pero lo estoy mostrando, ¿no? Quien quiera y tenga interés, puedo entregarle alguna fotocopia. El acta se encuentra el compañero en... Está en un libro que... No, ¿en qué localidad? Discúlpeme. Supe, En Supe. sí. Supe Pueblo. Sí, Supe Pueblo. Ah, En el pueblo de Supe, a los 17 días del mes de febrero de 1937, a las 9 de la mañana, ante mí, el alcalde del consejo de este distrito, fue presente el alférez Castillo Uma, natural de Lambayeque, año de edad, domiciliado en y expuso que el día 17 falleció, la verdad es que no. Bueno, aquí está el dato de que falleció, pues, porque él no dice que lo mataron, desde luego, ¿no? entiendo. Este documento está registrado. ¿Mm? Gracias, compañero José Daniel. Por si acaso, estoy viendo que un compañero ha levantado la mano, pedimos que al comienzo solamente las intervenciones van a ser vía chat. Alguien los puede inscribir si fueran tan amables, ¿no? Para no romper el orden. Bueno, espera un par de minutos más para que si alguien desea hacer alguna pregunta o preguntas adicionales, el chat está abierto. ¿Sí? ¿Algún compañero, por favor? Tenemos un minuto más para ver si un compañero tiene alguna pregunta y la puede hacer vía chat del Zoom, si fuera tan amable. Bien, no habiendo una pregunta adicional, no sé si el compañero José Daniel quiere hacer redondear su faena de hoy día, esta conferencia y la ilustración que nos ha Compañeros, hecho. Por hagamos un favor, esfuerzo por la unidad. Encontremos el camino de la unidad. No sé cómo, pero esforcémonos por encontrar el camino de la unidad. Yo creo que está bien que se enjuicie, que se cuestione lo que está mal dentro del partido, los excesos de cierta gente que ha desviado el camino, ¿no? Pero no podemos dejar la casa para gente ajena, pues, compañeros, ¿no? Considero de que la voluntad de ustedes es una buena voluntad, ¿no? Pero no podemos dejar la casa al enemigo.
salvo que haya esa predisposición, ¿no? Ya no quería saber nada con el partido, ¿no? Entonces estamos hablando ya en lenguaje diferente. Y ustedes son apristas. Acá, en Trujillo, muy de cerca, se dio el caso de, bueno, en otro escenario, ¿no? El caso de Lucho de la Puente. Pero Lucho de la Puente, antes que se vaya al partido, fue a los trabajadores azucareros a pedirle en 1956, a pedirles de que deberían votar por Prado, y los trabajadores azucareros un poco más y lo sacan a patadas, porque no querían saber nada con Prado, ¿no? Y después resulta él denunciando el gobierno de la convivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es, no? Hay coyunturas que se pueden entender, ¿no? Pero hay coyunturas que no. Aquí hay mucha gente que sueña con ver a Lapra en la derecha y creen de que con Alan García, por el buen gobierno que del segundo año, pero la derecha nunca va a recoger a Alan García como suyo. Ni siquiera, pues, en su elección frustrada, la última que tuvo, fue capaz de darle los votos, porque no lo considera de ellos. Entonces, los que sueñan con esa alianza, pues, están mal, pues, o son asalariados, pues, ¿no? Obedecen a otras razones, ¿no? Pero creo de que el camino de la unidad está abierto y tenemos que esforzarnos para buscarlo. Muchas gracias, compañero. Gracias a usted, compañero José Daniel, ¿no? Recogemos sus palabras también como lealtad y como transparencia. Bien, con esta intervención del compañero José Daniel Hidalgo, damos por terminada la conferencia de hoy día, no sin antes también invitarlos a las siguientes actividades. El día sábado, este sábado 19, a las 6 de la tarde, tenemos otra conferencia sobre el aprismo en Argentina en los años 30, ¿no? Que es la cual le va a dar el doctor Leandro César. Leandro César, igual que Martín Verguel, son investigadores que por diferentes motivos o casualidades que podríamos decir han comenzado a investigar cada vez con mayor profundidad el desarrollo del aprismo en Latinoamérica y principalmente en Argentina. El año pasado tuvimos la suerte de contar con el doctor Verguel, ¿no? Donde puso sus ideas bastante interesantes, algunas que no necesariamente estaban de acuerdo, pero fueron expuestas con transparencia y lo escuchamos atentamente, ¿no? ¿No? Recogió varios comentarios nuestros, observaciones, las tomó muy en cuenta, ¿no? Pero tuvo la delicadeza de venir a invitar a nuestra invitación y presentar su punto de vista de manera totalmente transparente. Muy interesante. El doctor Leandro César igualmente está viendo el tema de la prisma argentina. Uno de sus trabajos se llama Solo el aprismo salvará a la Argentina, ¿no? Entonces, que está investigando las redes que se armaron en el aprismo en la Argentina, qué vinculaciones finales tuvieron. Incluso en sus trabajos iniciales no está, él dice que todavía falta mucho por investigar, ¿no? Nosotros invitamos también a todos, sin excepciones, también al compañero Hidalgo, a la conferencia que se va a realizar el día sábado. Interesante, compañero, gracias, voy a estar. Gracias, compañero Daniel, contamos con su presencia, y luego también los compañeros de Lima. Para el domingo tenemos el homenaje al compañero jefe en su monumento que queda en la avenida 28 de julio, donde el Comando Nacional de Acción le llevará una ofrenda floral y un pequeño acto de homenaje. Quedan todos invitados sin excepciones, allá nos unen. Y el miércoles también tendremos otra sesión de homenaje al jefe por el 22 de febrero, con respectivo pronunciamiento respecto a la actualidad nacional y también la semblanza del jefe, su vida y obras. Bien, dicho esto, les agradezco a todos su participación de hoy día. Vuelvo a reiterar la invitación para este sábado y para las actividades posteriores que se divulgarán vía los respectivos chats. Y los invito a aperturar sus micrófonos a los compañeros y si gusta prender sus cámaras, ¿no? ¿No? Para poder terminar de dar hoy día, ¿no? Por terminada la reunión. Bajo
siempre invocando la presencia del compañero jefe. Todos con la mano izquierda en alto. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Viva el APRA, compañeros. Viva. Viva la compañeros. Un abrazo Un con saludo todos. y un abrazo, Daniel. Ya conversamos. Y gracias, Un abrazo. compañero Gracias, Hidalgo. compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo, Daniel.